Entre los hongos existen diversos estilos de vida. Muchos de ellos practican el saprofitismo, es decir, que se alimentan de materia orgánica en descomposición, sea cual sea su origen. Algunos llevan el reciclaje a otro nivel y son capaces de degradar plásticos o hasta colillas de cigarro. Otras especies deciden llevar una vida en sociedad y establecen relaciones simbióticas con las plantas, formando las famosas micorrizas. Pero no todo es reciclar y cooperar en el reino fungi. Hay especies que optaron por una forma de vida menos altruista y desinteresada. Humanos, plantas, animales, bacterias, nadie se salva de los parásitos fúngicos. Pero ¿qué pasa cuando los hongos traicionan a su propio gremio? Cuando ni el barrio perdona al barrio. Hablemos hoy de los micoparásitos. Hongos con vidas duras, que han crecido en las calles más pesadas y peligrosas del reino champiñón. Estos hongos llevan el parasitismo a las ligas mayores. Impactantes a primera vista, las especies de Asterophora son el micoparásito por antonomasia. Cumplen bien con su tarea, parasitar hongos. Punto. De acuerdo con el Index Fungorum, actualmente existen 26 especies dentro del género Asterophora, aunque las más estudiadas y las estrellas de este puesto son Asterophora parasítica y Asterophora lycoperdoides. Ambas crecen sobre los sombreros de otros basidiomicetos, especialmente especies de Rúsula y Lactarius. Asterophora parasítica forma cuerpos reproductivos con sombreros que no sobrepasan los 2 centímetros de diámetro. Parasitan los píleos de algunas especies de Lactarius y particularmente a Rúsula nigricans. Crece formando grupos de muchos ejemplares, a menudo fusionando los estípites sobre individuos maduros, semienterrados y en descomposición de los géneros ya mencionados. Suele confundirse con Asterophora lycoperdoides, pero se pueden diferenciar por la superficie de sus sombreros. El de A parasítica está cubierto por pequeñas fibrillas sedosas, mientras que A lycoperdoides, al poseer un himenio estéril, desarrolla sus conidiosporas en la superficie de su sombrero, lo que provoca la acumulación de un polvo parduzco sobre el mismo. Su desarrollo sobre el huésped dura aproximadamente 3 semanas y tienden a aparecer en los últimos momentos del ciclo de vida del hongo parasitado, como si fuesen los limpiadores fúngicos finales. Y no solo eso, los científicos han aislado del tejido de sus láminas una levadura tremeloide llamada Asterotremela albida, que comparte el sustrato y parece tener una relación simbiótica secundaria con estas especies. ¿Cooperación dentro del parasitismo? ¿Cómo llamamos a este tipo de relación? Es como si alguien invadiera tu casa y todavía tiene el descaro de invitar a vivir a alguien más. Es el colmo del cinismo. Pero bueno, a pesar de su notable falta de vergüenza, las especies de Asterophora quedan en el 5º lugar, porque a comparación de las que siguen, estos dos son apenas, si acaso, unos indeseables inquilinos. Si Asterophora representa el arquetipo sereno del micoparásito, aquel que llega al final y recoge lo que queda, el siguiente en la lista actúa como una especie de parásito ninja. Entra rápido, se instala sobre cuerpos frágiles y crea una escena dramática con sus esporangios largos y delgados. Nos referimos a Spinellus fusiger. Pertenece a la división Mucoromycota, misma en la que se encuentran distintas especies de moss y otras especies con pequeños esporocarpos que crecen sobre hojas de plantas, troncos, frutas, vegetales, excrementos y hasta en otros hongos. Este pequeño parásito crece sobre varias especies de los géneros Mycena, entre ellas Mycena hematopus, Mycena pura, Mycena epipteryglia, Mycena leptocéfala y algunas especies de colibia como Colibia luteifolia y Colibia triófila. También se ha encontrado creciendo en especies de agaricales de los géneros Amanita, Hypnopus e Hygrophorus. Durante la fase reproductiva de su ciclo de vida, Spinellus fusiger crece a lo largo del sombrero de la seta huésped, para finalmente producir los esporangióforos, estructuras finas y delgadas que portan diminutas esferas terminales, parecidas a una gota de rocío, denominadas esporangios. Las esferas oscuras contienen esporas maduras y las de color claro, esporas sin desarrollar. Al madurar, la pared exterior de los esporangios se rompe y las esporas son liberadas, dispersándose pasivamente a nuevos lugares a través del viento, el agua y los insectos. Spinellus fusiger se desarrolla preferentemente en zonas húmedas y puede aparecer en cualquier tipo de suelo. Suele atacar a distintos géneros de hongos, aunque las especies del género Mycena parecen ser el anfitrión preferido, pero también se puede encontrar creciendo sobre excrementos de animales como jabalís, pájaros, conejos, ratones de campo y también incluso sobre algunos frutos. Su presencia es discreta pero reveladora y nos recuerda que incluso los hongos más pequeños
pueden servir como hogar de especies invisibles. Pero si crecer sobre el sombrero de otras setas no te parece tan impactante, espera a conocer los 3 últimos puestos. Estos hongos no solo parasitan a otras especies, las transforman. Comencemos con Disoderma contortipes. Perteneciente al orden de los agaricales, esta especie es tan peculiar que ni siquiera ha sido clasificada taxonómicamente dentro de una familia. Este hongo fructifica directamente desde los estípites de las especies que parasita. Lo más inquietante es que el pie del hongo parásito está compuesto en parte por tejido del huésped, una fusión micelial entre invasor y hospedador. En muchos casos, el huésped pertenece a géneros como Galerina, Cistoderma o Ebeloma, y su cuerpo queda deformado, irreconocible, convertido en un soporte de una entidad ajena. El sombrero de Disoderma contortipes suele tener tonos violáceos o grisáceos, mientras que la base del pie conserva el color y textura del huésped original, revelando esta dualidad estructural. Su ciclo de vida sigue el patrón típico de los basidiomicetos, pero con una particularidad. La fructificación depende de la presencia y parasitación de otro hongo, lo que lo convierte en un ejemplo extremo de micoparasitismo. Este tipo de relación plantea preguntas interesantes sobre la identidad biológica. ¿Dónde termina el huésped y dónde comienza el parásito? ¿Puede un organismo existir solo a través de otro? Y si este tipo de parasitismo te parece radical, espera a conocer a los 2 últimos lugares. Estos hongos no solo parasitan, sino que borran por completo la forma original de su hospedador, creando nuevas entidades fúngicas que desafían nuestras nociones de individualidad. Si Disoderma nos mostró una fusión inquietante entre parásito y huésped, Hypomyces chrysospermus lleva esa transformación al terreno de la desfiguración total. Este hongo ascomiceto, conocido como mo de los boletos, parasita especies del orden boletales, envolviéndolas en una capa algodonosa que cambia de color con el tiempo, primero blanca, luego amarilla intensa y finalmente marrón rojiza. En su fase final, la seta original queda irreconocible, cubierta por estructuras granulosas donde se forman las esporas del parásito. Lo curioso es que Hypomyces chrysospermus puede seguir activo incluso cuando el hongo huésped ha sido separado de su micelio, actuando como saprófito por un tiempo. Su olor, descrito como fuerte olor a pescado, añade una nota grotesca a su presencia. Este hongo no solo consume, borra la forma, el color y la textura de su huésped. Lo que antes era un boleto robusto se convierte en una masa amorfa, como si la naturaleza misma deconstruyera su creación. ¿Te pareció demasiado? Pues aguanta, porque esta transformación se puede llevar al siguiente nivel. Veamos quién se lleva el premio al micoparásito más extremo de todos. Si hablamos de reescritura biológica, el verdadero maestro es Hypomyces lactiflorum, el llamado hongo langosta. Este parásito ataca especies de Rúsula y Lactarius, envolviéndolas en una capa naranja brillante que recuerda la piel de una langosta cocida. Lo más fascinante es que durante la infección, Hypomyces lactiflorum altera los metabolitos del huésped, transformando su sabor, textura y composición química. Lo que antes era una seta picante o insípida, se convierte en un manjar con sabor a marisco firme y denso. De hecho, se comercializa y se consume ampliamente en América del Norte. O sea, este carnal no solo parasita especies, encima se da el lujo de volver las especies comestibles que serán consumidas y eventualmente cagadas por simios lampiños. Güey, qué necesidad. Y te dejo lo más sorprendente para el final. Un estudio reveló que en ejemplares maduros, el ADN del huésped casi desaparece, reemplazado por el del parásito. Es decir, Hypomyces lactiflorum no solo transforma, suprime y elimina la identidad genética del otro y la reemplaza con la suya. ¿Dónde termina el huésped? ¿Dónde comienza el invasor? ¿Y si ya no hay diferencia? Hemos visto que en el reino fungi, la parasitación no es solo supervivencia, es transformación. Así llegamos al final de este recorrido, desde hongos que se alimentan en silencio hasta los que reescriben la biología de sus víctimas. Y en ese umbral, entre lo que fue y lo que será, se alza Hypomyces lactiflorum como un símbolo de lo que ocurre cuando la identidad se disuelve y el parásito se convierte en el protagonista.